Estimados estudiantes, vamos a dar inicio al curso de topografía con algunas definiciones, una breve historia y algunos conceptos básicos que necesitamos para el desarrollo del curso. Definiremos la topografía. La topografía es una ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar las posiciones relativas de los puntos sobre la superficie de la Tierra y debajo de la misma, mediante la combinación de las medidas según los tres elementos del espacio: distancia, elevación y dirección. La topografía explica los procedimientos y operaciones del trabajo de campo, los métodos de cálculo o procesamiento de datos y la representación del terreno en un plano o dibujo topográfico mediante la simbología topográfica, para luego confeccionar planos o mapas utilizando una razón de semejanza geométrica a la que llamamos escala. La topografía en la historia. Los registros históricos más antiguos de la topografía nos indican que esta ciencia tuvo sus inicios en Egipto, cuando hubo necesidad de dividir las tierras en predios con fines de aplicación de impuestos. Para este trabajo, se designaron a topógrafos con la finalidad de fijar los límites de los terrenos. A estos se les llamaba estiradores de cuerda porque las medidas que tomaban con sogas que tenían marcas a determinadas distancias que correspondían a las unidades de medida que utilizaban en ese entonces. Si bien la topografía se utiliza en casi todas las culturas posteriores a los egipcios, fueron los romanos los que la usaron con maestría para generar su impresionante sistema de carreteras. Las herramientas e instrumentos que usaron los romanos les permitieron construir un impresionante sistema vial que permitía al imperio movilizar sus ejércitos rápidamente a las zonas más alejadas del imperio para sofocar rebeliones y controlar políticamente su inmenso territorio conquistado. Los instrumentos que ellos usaron, los más importantes, son la broma romana, que les permitió a ellos trazar ángulos de 90 grados casi a la perfección en el trazado de las ciudades que ellos hacían o en las vías o en las intersecciones de vías que ellos diseñaban. El instrumento que usaron mucho fue el chorobates, que es el equivalente al nivel topográfico que tenemos actualmente. Con este instrumento ellos lograban determinar cotas, pendientes y hacer de esta manera las obras y darle las inclinaciones que requerían estas. Tenemos aquí la vista de algunas de las obras que los romanos nos han dejado. Básicamente en esta vista se pueden apreciar algunos de los puentes romanos que son utilizados hasta la actualidad. Veamos ahora la relación de la topografía con otras ciencias. La topografía se relaciona con la astronomía y con la geodesia. La astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo, incluidos los planetas y sus satélites, los cometas y meteoros, sus movimientos y los fenómenos ligados a ellos. La geodesia es la ciencia que estudia la configuración y forma precisa del globo terrestre, determinando las dimensiones y características para cualquier medición que se quiera hacer teniendo en cuenta la curvatura terrestre. La topografía y la geodesia son dos disciplinas que tienen la misma finalidad, la medición y representación de la superficie terrestre. La geodesia se encarga de estudiar grandes extensiones de tierra considerándola como un elipsoide de revolución, y la topografía se dedica a extensiones pequeñas considerándola plana a la superficie terrestre. En la actualidad, para realizar trabajo de topografía es necesario contar con las coordenadas UTM proporcionadas por la geodesia de por lo menos 2 puntos a fin de orientar el levantamiento y obtener un plano o mapa georreferencial. Veamos ahora algunas hipótesis que se consideran en el estudio de la topografía. Primero, la línea que une dos puntos sobre la Tierra se considera una línea recta. Segundo, las superficies de las direcciones de la plomada en dos o más puntos diferentes cualquiera son paralelos. Tercero, la superficie imaginaria de referencia respecto al cual se tomarán alturas es una superficie plana. Cuarto, el ángulo formado por la intersección de dos líneas sobre la superficie terrestre es un ángulo plano y no esférico. Definamos ahora lo que es escala. En el desempeño de la ingeniería civil y arquitectura, especialmente en topografía,
donde se efectúan representaciones gráficas y confección de planos, es imposible llevar al papel el dibujo de las verdaderas dimensiones de una figura cualesquiera del terreno u objeto real, así como representar el más mínimo detalle, por lo que es de imperiosa necesidad del uso de una relación de comparación fija a la que se denomina escala. De acuerdo a lo antes mencionado, podemos denominar escala a la relación de semejanza geométrica entre las medidas de un terreno u objeto real y su representación gráfica en el papel o plano. Clases de escala. La escala puede ser numérica y en este caso se relaciona la unidad de medida con la equivalencia en el terreno. Por ejemplo, si la escala es de 1 en 100, significa que 1 centímetro en el papel representa 100 centímetros del terreno o realidad. La escala gráfica es un segmento de recta graduada y dibujada en un plano que corresponde a un determinado número de unidades en el terreno.